¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor los bendiga. Estamos ya una vez más listos para continuar la lectura del libro de Éxodo. Y en esta ocasión estamos continuando el capítulo 12. El capítulo 12 que nos habla respecto a la última plaga. La plaga de la muerte de los primogénitos. Habíamos estado viendo en los anteriores capítulos, en los anteriores videos, que Moisés advirtió a Faraón respecto de esta plaga, ¿verdad? Que tenía que dejar ir libre al pueblo de Israel. Y bueno, vemos que Faraón tenía el corazón endurecido, Dios endureció el corazón de Faraón. Y pues Moisés estaba dando ya las instrucciones al pueblo de Dios para que comiesen la Pascua, ¿sí? El Cordero de la Pascua. Bien, entonces vamos a continuar desde el versículo en el cual nos hemos quedado. Y empezamos desde el verso 29 del capítulo 12 de Éxodo. Y nos dice así la palabra. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Recordemos que en aquellos tiempos los hijos primogénitos, es decir, los primeros hijos, eran como especiales, ¿no? En el caso de Faraón, el primogénito era el que iba a suceder al faraón, es decir, iba a heredar el trono. Y pues esta plaga consistía en que todos los primogénitos, no solamente de los hombres, sino también del ganado, pues habrían de morir. Sí, había gran mortandad en Egipto. La gente, los egipcios, estaban prácticamente gritando de desesperación. Todo esto por el corazón endurecido de los egipcios, aquellos que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Veamos cómo es el juicio, ¿no?, de parte de Dios, cuidando a su pueblo, haciendo notar que Dios es el Dios de Israel y que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Dice: entonces se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo de Israel, llevó su masa antes de que se leudase. En otras palabras, su masa sin levadura. Recordemos que tenían que cocer panes sin levadura. Dice, llevaron sus masas envueltas en sus sábanas, sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. En esta sección del capítulo 12 de Éxodo estamos viendo repetidas veces que el pueblo de Israel estaba obedeciendo puntualmente todas las instrucciones que Dios había dado al pueblo por medio de Moisés. De esta forma, Dios estaba liberando a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Recordemos que en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, dice que el Señor escogió a su pueblo, escogió al pueblo de Israel por su gracia. No porque haya sido un gran pueblo o que todos eran muy buenas personas, no, sino sencillamente por su gracia, porque Dios
amó a Abraham y quiso guardar la promesa que le hizo. Leamos por un momento entonces Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Nos dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano del faraón, rey de Egipto. Bien, veamos pues que el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios, no por ser más que todos los pueblos, de hecho eran los más insignificantes, sino porque Dios quiso guardar la promesa que le hizo a Abraham, porque Dios amó a ese pueblo. Hermanos, estamos nosotros prácticamente en la misma posición, porque el Señor pues nos ha dado su palabra, ¿sí? Nos ha dado esa puerta de salvación por la cual podemos ser salvos de la esclavitud del pecado, para dejar de ser dominados por el pecado. Esa puerta estrecha es el Señor Jesús a través de su evangelio. Y el Señor nos ha dado su palabra no porque hayamos sido muy buenas personas, sino por su gracia. Él nos ha escogido para que seamos un pueblo para Dios, para Él, propiedad de Él, para hacer la voluntad de Dios, para vivir para Él. ¿Verdad? Ya dejamos de vivir como vivíamos cuando estábamos en el mundo, en nuestros delitos y pecados, y ahora empezamos a vivir para hacer la voluntad de Dios. Veamos que el pueblo de Israel había sido escogido para ser libre de la esclavitud también, de la esclavitud de Egipto. Dice el verso 37 de Éxodo 12: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Bien, vamos a ver entonces que de este pueblo de Egipto, ¿sí?, de Egipto salieron más de 600,000 hombres, saliendo libres de la esclavitud de Egipto. Pero ahora quisiera que veamos por un momento el mapa para ver más o menos por dónde está el pueblo. A ver, veamos. Ahí tenemos dos círculos con rojo. Ahí está Ramesés, que está en la región de Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel en Egipto. Y vamos a ver que se van hacia Pitón, que está al oeste de Sucot. Y vamos a ver, ahí tenemos una línea trazada, ¿no? Y realmente Moisés, siguiendo las instrucciones del Señor, los está llevando directamente hacia el mar, al Mar Rojo, ¿sí? Hubiera sido, vamos a decir entre comillas, más sencillo si Moisés los hubiera llevado por esta otra región, ¿sí? Pero Moisés tenía que obedecer a Dios, y ya sabemos después, varios de nosotros sabemos qué es lo que Dios tenía planeado, ¿verdad? Moisés obedeció a Dios y llevó al pueblo de Israel hacia Pijajirot, que es hacia el Mar Rojo, ¿sí? Ahí está entonces el mapa para ubicarnos más o menos por dónde está, ¿sí? Vamos a ver que Jerusalén y Canaán está más hacia el este, al noreste, ¿sí?
ahí está en un círculo, ¿no? Ese era el camino al cual tenían, la ciudad a la cual tenían que llegar los israelitas. Muy bien. Entonces, volviendo a la Biblia, nos dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Hermanos, estamos hablando de más de 2 millones de personas. Porque aquí son 600,000 hombres, solamente los varones. Pero aparte, ellos tenían mujeres y niños, ¿verdad? Y su familia. Y aparte también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Cuando la palabra del Señor habla la palabra gentes, ¿sí? Cuando vemos la palabra gentes, nos está hablando de todo tribu, pueblo, lengua y nación, ¿no? Todo tipo de naciones. Entonces, no solamente israelitas fueron los que salieron de Egipto, sino también se acoplaron a algunos otros. Y también habían egipcios que, por decirlo de alguna manera, se estaban uniendo o querían unirse al pueblo de Israel. Entonces subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, también de ovejas, muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Entonces ellos iban a comer prácticamente de la masa que habían preparado para los panes sin levadura, ¿sí? Verso 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ese fue el tiempo en total, ¿sí? Algo muy importante que tenemos que ver, hermanos, es que Dios le dijo a Abraham: tu descendencia habitará en Egipto y serán esclavos por 400 años. ¿Verdad? Ahí está por Génesis, capítulo 15. Vámonos por un momento, vamos a recordar lo que Dios le dijo a Abraham. Esto está en Génesis capítulo 15. ¿Sí? Dice el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Y de pronto surge ahí la pregunta: ¿por qué si aquí dice 400 años? ¿Por qué dice la palabra en Éxodo 12 que los israelitas habitaron en Egipto 430 años? La respuesta en realidad es bastante sencilla. 30 años los israelitas no fueron esclavos. 30 años habitaron mientras José estaba al mando de la administración de Egipto, ¿verdad? Entonces fueron 400 años los cuales habitaron los israelitas como esclavos, ¿sí? Y dice el verso 41: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Algo interesante es que el Señor maneja los tiempos con bastante precisión, porque el Señor dijo 400 años van a ser esclavos, pues 400 años cabales fueron esclavos. Fueron 30 años que habitaron sin ser esclavos, en total fueron 430 años, y en ese mismo día, dice la palabra, en ese mismo día salieron todas las huestes de Jehová y salieron de la tierra de Egipto, ¿sí? Toda la gran multitud. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Ahí es Moisés quien está dando instrucciones al pueblo de Israel para que guarden la fiesta de la Pascua como recordatorio de la liberación que Dios les ha otorgado, ¿verdad?
al salir de Egipto. Dice el verso 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. La fiesta de la Pascua es una fiesta bastante especial que se la debe guardar con celo, ¿sí? Dice aquí la palabra del Señor: no cualquiera puede comer de la Pascua. No cualquiera. Y si hay alguno, le dice Moisés, ¿verdad? Dios le dice a Moisés: si hay algún siervo que quiera participar de la Pascua, primero tiene que ser circuncidado. Una gran condición, muy importante condición, para comer de la Pascua es estar circuncidado. Y voy a poner entre paréntesis que ahora nosotros sabemos cuál es la verdadera circuncisión. Ya lo hemos compartido, ¿verdad? Y dice el verso 45: el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Algo importante, hermanos, muy interesante que estamos aprendiendo ahora es que Dios eligió a su pueblo, eligió a Israel, al pueblo de Israel. Pero el Señor no excluye a los demás, es decir, dice el Señor: si algún extranjero, ¿verdad? Si alguna persona de otra nación, de los no elegidos, quisiera celebrar la Pascua, entonces séale circuncidado todo varón y la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Estamos viendo aquí que el Señor está abierto a adoptar a los no elegidos. El Señor abre las puertas de su pueblo para adoptar a los no elegidos que quisieran celebrar la Pascua, siempre y cuando sean circuncidados. Hermanos, sucede exactamente lo mismo en este tiempo. La verdadera circuncisión, nos dice la palabra, es la circuncisión del corazón, que consiste en sacar toda la carnalidad de nuestra vida, sacar la carnalidad de nuestro corazón, para dejar de hacer nuestra propia voluntad y hacer lo que el Señor quiere. Si alguno está dispuesto a negarse a sí mismo, a renunciar a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, ese sí puede participar de la Pascua. La verdadera Pascua, que es el Cordero de Dios, el Señor Jesús, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, y esto para que tengamos claro respecto a cierta doctrina por ahí que andan enseñando algunos, que Dios va a salvar a sus elegidos y los no elegidos ya están destinados a la condenación eterna. Hermanos, no estamos aprendiendo así del Señor. Dice la palabra de Dios: todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, reconoce a Cristo. Estamos aprendiendo del Padre, que Él abre su corazón, abre las puertas de su pueblo para todo aquel que quiera formar parte de su pueblo, dejando la carnalidad de su corazón. Entonces, si algún extranjero, dice el verso 48, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Tendrá la nacionalidad israelita.
pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Qué importante entonces. 2 puntos que hemos visto el día de hoy es que Dios escogió a su pueblo por su gracia, pero no excluyó a los no elegidos que quisieran formar parte del pueblo. Por otro lado, vamos a ver también en los próximos capítulos que si bien el pueblo elegido de Dios eran más de 600,000 hombres, sin embargo, no todos entraron a la promesa. Los desobedientes perecieron en el desierto. El Señor no quiso darles la promesa a los desobedientes de ese pueblo elegido. Por lo tanto, no todos los del pueblo elegido entran a la promesa. Y no todos los no elegidos son condenados. Bien, con esto entonces hemos terminado el capítulo 12 del libro de Éxodo. Como le digo siempre, espero que haya sido de mucha bendición y edificación para su vida. Nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta entonces.